El versículo 31:6, como siempre me gusta compartirles lo que más me impactan de las lecturas que hago de Isaías. Y el 31:6, que dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Volved a aquel. Así es que con esa enseñanza que nos trae el ministro, nos va a enseñar que tenemos que volver a aquel. Que Dios le bendiga. Adelante, ministro. Dios le bendiga a todos. Una semana más trayendo palabra del Señor. Esa canción, la verdad que me pone a pensar que el camino de Cristo está lleno de piedra. No es un camino fácil lleno de rosas, no, porque qué tan fácil es usted sonreír a esa persona que le hiere. Qué tan fácil es usted sonreír a esa persona que habla mal de usted. Pero el maestro lo hizo así. No solo hablaron mal de él, sino que lo crucificaron. Y ese es el camino que nosotros hemos tomado, ¿verdad? Porque estamos caminando hacia la meta que es la vida eterna con él. Hoy seguimos con el estudio de Isaías y Dios nos ha dado su palabra para mostrarnos el camino. Como dice el salmista en el Salmo 119:5, dice, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice él. Cada vez, hermanos y hermanas, que avances en este estudio, pida a Dios que le abra el corazón para recibir las verdades enseñadas en su palabra. Busca leer toda la cita bíblica y las porciones correspondientes de cada lección y pide al Espíritu Santo para que te ilumines, porque solo no lo podemos hacer. Esa es la razón por la cual el Señor dijo que él se iría, pero Él mandaría al Espíritu Santo, el que nos guiaría a nosotros al camino correcto. Hoy entramos al los capítulos 30 y 31 y quizás el 32, si tenemos el tiempo. El capítulo 30, aquí recordemos que estamos en la sesión de los ayes y un ay es una expresión que indica una condena, un dolor, una angustia o una lamentación ante una situación grave o una persona que merece juicio. Ese es el significado bíblico de lo ayes aquí. En este cuadro de lo ayes, aquí no hay registro de que el reino del sur de Judá provocara su destrucción uniéndose a Egipto, comenzando aquí. Por otro lado, el reino del norte, Israel, lo hizo en Segunda de Reyes 17:4. Y dice, mas el rey de Asiria dice que descubrió que Oseas, el rey de Judá, conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria dice que detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Obviamente, esta profecía tiene que ver con el reino del sur de Judá, como se indica en el versículo 19, donde encontramos el término Sión en Jerusalén. Y este parece ser un aviso aquí en forma de profecía, aún por cumplirse, aún en aquel día, como dice el profeta Isaías. Dice que acudirá Israel a Egipto como con un muro contra su futuro enemigo. Actualmente parece muy improbable que nosotros pensemos que hoy en día Israel buscará ayuda de Egipto, ¿verdad? Vemos que hoy en día Israel es más poderoso que Egipto, pero la profecía así lo dicen. Y si las profecías del profeta Isaías se cumplieron en el pasado, pues las que están, las que están dichas para el futuro, pues también se cumplirán. Aquí algunos comentaristas dicen que Egipto podría ser un poder representativo,
al que toda la nación de Israel irá en pos de ayuda en el futuro. El uso de la nación de Egipto se podría explicar aquí porque el peligro en los días de Isaías estaba en acudir a Egipto en aquel tiempo. Y este capítulo tiene mucha enseñanza dada a Israel para buscar la ayuda del Señor y no de Egipto, como lo hizo en aquel tiempo. Ahora, esto es especialmente impresionante aquí, a la vista de la bendición futura que Dios tiene preparada para su pueblo. Y de acuerdo con los capítulos que hemos enseñado anteriormente, este capítulo hace referencia a la misma falsa confianza que se encuentra en el capítulo 28, que se denomina el pacto con la muerte. Aquí los versículos 1 y 2 de este capítulo 30. Este es un ay, porque es una advertencia aquí. La profecía aquí de que la nación de Israel acudiría a Egipto en el futuro con resultados nefastos es una señal roja para el día de hoy. Y seguro que hay una analogía aquí para el cristiano que ha sido liberado del mundo, a nosotros que caminamos en los caminos del Señor. Dice que estando en el mundo, pero no somos del mundo. Y siempre tenemos el peligro constante de volver al mundo, vivir como el mundo y confiar en los apoyos del mundo. Aquí en el versículo 3, Dios advierte a Judá que Egipto no es una fortaleza o aliado real para ellos, y es meramente un espejismo en el desierto de la adversidad. Versículo 4 aquí, este es un cuadro de embajadores avanzando a Egipto en busca de ayuda. La palabra Zoán aquí se llama actualmente Tanis, en el delta del río Nilo. La palabra Anés es Heracleópolis, que es un lugar más arriba en el río Nilo hoy en día. Veamos estas dos palabras por un instante, porque muchas de las palabras hebreas tienen sentido y el Señor las ha puesto ahí con un significado especial. Los nombres Zoán y Anés seguro que deben tener algunas enseñanzas para nosotros hoy en día, o bien su significado, como dije anteriormente. Zoán es importante porque viene de una raíz que significa poner la tienda, como las tribus nómadas hacen incluso en el presente hoy en día. Esto nos habla de lo contrario del descanso permanente o habitar como Jerusalén hará en el futuro, en un descanso permanente. La palabra Zoán se encuentra en Isaías 33:20, donde se traduce como un tabernáculo que no será desarmado. Ahora, qué nombre tan perfecto para este pobre mundo, caracterizados por las constantes mudanzas, y donde los hombres no tienen una ciudad duradera. Incluso, incluso nuestros mismos cuerpos son solo tabernáculos que tarde o temprano también caerán. Aquí Zoán está escrito en todo aquí, pero es muy bonita la luz que vierte por su mismo contraste con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, casas duraderas. Eso lo podemos leer en Juan 14:2. Egipto y Zoán se corresponden estrictamente. Los viejos nombres hebreos, como dije anteriormente, dan una sugerencia clara a una verdad muy preciosa, porque de Hebrón se dice, está escrito que fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán, como lo vemos en Números 13:22. Y la pregunta es, ¿por qué sería eso importante? Para unos oídos hebreos, podríamos decir, estos nombres cuentan una gran verdad y por eso puede ser significativo para nosotros. Aquí aprendemos que Hebrón es lo opuesto a Zoán y significa comunión, lo cual significa afecto, armonía, sentimiento, combinado con una intimidad perfecta.
José fue enviado por su padre fuera del velo de Hebrón para servir a sus hermanos, como podemos leer. Un cuadro de nuestro Señor enviado por su padre aquí, lejos de los gozos e intimidades del regazo de ese padre para ir con sus hermanos que lo rechazaron. En primera de Juan 1:3, nuestro Señor nos lleva de regreso con él a ese velo de Hebrón, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros habitamos en Hebrón. Ahora bien, con estos significados en mente, no es algo mucho más refrescante que decir cuál era la ciudad más antigua de las dos. Cuando leemos que Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. La primera nos servirá de muy poco, pero esos 7 años, que es un símbolo de perfección, significa que ese lugar de descanso y refugio fue 7 años antes de que esa escena inquieta y vagamunda de mudanzas, Zoán, se construyera. Aquí el propósito de Dios era tener a todos sus redimidos en casa con él, o en otras palabras, en total gracia. Seremos arrebatados, sí, seremos arrebatados y eso será 7 años de descanso con el Señor. 7 años antes de la venida de Cristo con nosotros en juicio. Estamos en Hebrón y gracias a Dios, Hebrón fue fundada antes que Zoán. ¿Ven cómo ese juego de palabras nos muestra la profecía clara ahí mismo? ¿Ven cómo el Señor dentro de su palabra nos muestra el plan divino de Él para su iglesia, para su pueblo? Estos mensajeros aquí de la necia Judá van a Zoán. Después se le ve avanzando aún más hasta Anés. Es una palabra compuesta de an, que significa gracias, y nes, que significa huir, que al menos sugiere el camino que los mensajeros estaban tomando, alejándose de esa gracia, que debería haber sido la confianza segura de Judá. La palabra anés significa entonces huir de la gracia. ¿No es asombroso cómo Dios incluye ciertas palabras para nuestras instrucciones? Wow. Aquí en el versículo 5, la misión de los embajadores parece en vano. Versículo 6, esta es una válida descripción de los animales salvajes de África. Versículo 7 de este capítulo 30, el profeta sigue advirtiendo aquí contra la alianza con Egipto. Los egipcios dice que no ayudarán. Toda su referencia y esfuerzos serán en vano, dice el profeta. La frase su fortaleza sería estarse quietos, dice aquí el profeta. Se interpreta en algunas traducciones como jactancioso. Encontramos otro nombre para Egipto en Isaías 51:9 y ese nombre es Rahab. Ese es un juego de palabras porque Rahab es la misma palabra para Egipto que encontramos en Isaías 51:9, aunque en Job 26:12 describe a la arrogancia. Así la palabra cubre el doble significado de Egipto y arrogancia, que son sinónimos. El versículo 8 aquí a Isaías se le dice, ve, pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro. Dice, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Aquí vemos que el único que podría ver desde lejos es el verdadero autor de las escrituras. ¿Y quién es el autor de las escrituras? No más ni menos que Jesucristo, Dios, Jehová. El judío, hermanos y hermanas, de hace 2700 años y el que profesa ser cristiano hoy son similares. Ambos prefieren estar cómodos, ser engañados y escuchar una mentira cómoda que sentirse incómodos con la verdad.
Aquí al mirar a nuestro alrededor, incluso hoy, otro hombre de Dios, hablando por el mismo Espíritu, escribió en 2 de Timoteo 4, dice, porque vendrán tiempo, dice él, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuánto hay hoy en día? ¿Cuántas iglesias llenas de gente que quieren oír lo que dice aquí? Quieren oír lo que ellos quieren oír y van y se amontonan y aparecen maestros que le dicen lo que ellos quieren oír, no la verdad. Aquí en el versículo 9 él describe las actitudes de las personas de ese día. Ellos no oían, dice, eran rebeldes, eran mentirosos. Es como vivir un déjà vu hoy en día. Estamos viviendo lo mismo que vivió el pueblo hebreo en aquel tiempo. Lo mismo. El Señor no se equivoca en su profecía. Versículo 10 aquí incluso dijeron a los profetas, ¿qué dicen a los videntes? Dicen ellos, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, para que nos sintamos bien. Versículo 11 aquí de este capítulo 30. Invitaron al Señor de Israel a que lo dejara tranquilo, a apartarse de su presencia. Qué triste. Y hoy pasa lo mismo. Versículo 12 al 14, el Señor da su respuesta y su juicio y dice, porque desechasteis esta palabra. La iniquidad será para ustedes como una muralla alta, dice el Señor, que de repente se derrumba sobre ellos. Y esto se encuentra en los versículos 13 y 14. Versículo 15 aquí, rapidito, de este capítulo 30. Este es otro de los grandes principios espirituales que abundan en Isaías. Esta es una buena exhortación para cualquier edad. Aquí encontramos al Señor Dios, el Santo de Israel, hablando alto y claro. Dice, en vez de apartarse, Él sugiere un regreso a Dios. En vez de una labor tediosa, Él sugiere descanso. Pero esto es siempre demasiado humillante. Los hombres no regresarán. En aquel tiempo, como dice el profeta Isaías, el corazón del hombre se endurecerá de una forma como nunca se ha visto. En esa gran apostasía. Creerán más en ello que en el mismo Dios. Aquí en los versículos 16 al 17, mucho más masculino sería subirse en el caballo y escapar al galope. Sin duda, dice el Señor, ellos huirán, pero quienes les persigan serán más rápidos. Versículos 18 al 22. Ninguna distinción dispensacional afecta el corazón de Dios. Él es siempre rápido para oír el clamor de arrepentimiento. Siempre corre para encontrarse con el hijo pródigo que regresa a su casa. El Señor está ahí siempre para escuchar ese arrepentimiento. Siempre está ahí. No se enoja, no se aleja. Él está ahí siempre esperando por usted. Siempre espera escuchar la primera palabra de confesión para mostrar su amor y misericordia. El versículo 18 es el pivote sobre el que el espíritu de profecía gira de la amenaza a la consolación. Babilonia nunca será construida, capítulo 13. Nínive será un lugar desolado, como lo vemos en Sofonía 2. La ciudad de las naciones no es ciudad, capítulo 25. Sin embargo, el judío tendrá en Sión, incluso en Jerusalén, una morada eterna. ¿Sí?
El hebreo tendrá en Sión, incluso en Jerusalén, una morada eterna. Aquí notemos en el versículo 18 la frase Jehová es Dios justo. Bienaventurados, dice, todos los que confían en él. El lugar y el pueblo, hermanos y hermanas, aquí se identifica en el versículo 19 y esto, por supuesto, es el reino milenial. En el versículo 20, Jehová deja que su pueblo sepa que él ni ha sido ignorante ni se ha mostrado indiferente al dolor por el que han pasado. No, sin duda, él los ha alimentado con pan de aflicción, pero ahora ese castigo ha terminado y su obra y sus maestros no se esconderán más, dice él, hasta ese tiempo. Él les había estado enseñando de forma velada y mediante el dolor y la adversidad, dice, pero a partir de ese punto, él dice que los guiará de una forma muy distinta y ellos lo verán. Aquí se profetiza cuando Israel regrese a Dios, cuando escuche a su maestro. En aquel día, como dice el profeta Isaías, dice que ellos también oirán y serán guiados por la palabra que se le da. Este es el camino, dice el Señor, andad por él. Versículo 21. El Señor nos muestra a nosotros hoy también. Dice, este es el camino, andad por él. Aquí la autenticidad a la conversión de Israel queda indicada en el versículo 22. Los que habían honrado aquí y amado ahora lo destetaban, así como en un tiempo se había menospreciado la palabra divina. Este cambio tan grande de amores y odio siempre acompaña una obra divina en el alma del hombre. Los versículos 23 al 26. Aquí tenemos que hacer un juicio en cuanto a la interpretación literal del pasaje. Por ejemplo, si el sol brillara con una intensidad 7 veces mayor, pereceríamos. Y solo esto haría que fuera un destructor en vez de un proveedor, ¿verdad que sí? Si la luna brillara literalmente como la luz del sol, enseguida lloraríamos por la pérdida del sueño y clamaríamos pidiendo oscuridad. Estos versículos aquí simplemente dibujan un claro retrato de la abundancia y un aumento de toda la misericordia, provisión que Dios nos da todos los días, que proporcionan estos cuerpos celestiales. Desde un punto de vista espiritual, aquí, hermanos y hermanas, también podría significar que la verdad correspondiéndose con la luz inundará la escena. Los versículos 27 y 28, estos dos versículos dan la intervención de Jehová a favor de Israel. Aquí notemos que no dice que viene él mismo, sino que es su nombre, en su nombre es que viene, porque ese nombre Jehová personifica en sí mismo todo lo que él es en su relación con Israel. Aquí la imagen de los versículos 27 y 28 nos dice que Judá está haciendo una alianza con Egipto, cuando debería estar dando un paso hacia Dios. Eso nos enseña a nosotros hoy que el mundo, en vez de estar dando un paso hacia Dios, está haciendo un pacto con el anticristo. Dice que sus juicios sobre el mundo serán como una terrible tormenta, convirtiendo los arroyos en aguas caudalosas que cubrirán hasta el cuello a todo aquel que no siga a Dios. Dice que él tamizará las naciones en su propio tamiz de vanidad y pondrá su bocado en las mandíbulas de la gente. Y aquí finalmente en el versículo 29 del capítulo de 29 al 33 de este capítulo 30, dice que los asirios aquí son el enemigo final de Dios en la gran tribulación. Asiria, incluyendo Babilonia, es la actual Irak y Arabia Saudita. Tofé, Tofé es un lugar en el valle de Hinón.
donde se practicaban las idolatrías más abominables. Históricamente, este nombre pertenece a un lugar en el Valle de Hinnom donde se ofrecían sacrificios humanos. ¿Sí? Los sacrificios humanos vienen desde ese tiempo. El hombre ha sido cruel. La palabra significa lugar de fuego. La referencia simbólica es el lago de fuego y el destino de la bestia. Aquí la palabra Geena es una palabra compuesta de Ge, que significa valle, y Ena, que es la forma griega de Hinnom. Así que la palabra completa aquí significa el valle de Hinnom. El fuego de Tofet comenzará con el soplo del Señor en el versículo 33. Su soplo será, dice, como una torrente de azufre. Eso nos acuerda que el Señor dijo que jamás destruiría el mundo con agua, sino con fuego. Y para resumir este capítulo 30 aquí, encontramos primero una advertencia a Judá. No buscar una alianza con Egipto en los versículos 1 al 14. En segundo lugar, un ánimo a buscar a Jehová, porque Él está dispuesto a librarlos, en los versículos 15 al 26. Y en tercer lugar, una afirmación diciendo que Dios tratará con los asirios. Esto lo vemos en los versículos 27 al 33. Y con esto concluimos este capítulo 30. Y rapidito entramos al capítulo 31. El capítulo 31 aquí, tan asentada en cada corazón está la tendencia a la falsa confianza. En este breve capítulo tenemos una fuerte reiteración del aviso en forma de un ay, pronunciado en el capítulo 30 y de nuevo en este capítulo. Todos tenemos, y digo todos, tenemos un poco de Egipto y corremos el mismo peligro de tener en nosotros una falsa confianza. En este capítulo no es principalmente contra Egipto, el ay, sino contra el pueblo hebreo que quiere depender de Egipto. Este debería siempre ser un recordatorio que el camino a Egipto es siempre descendente y es un descenso, una relación del estándar moral y la dignidad. Porque el lugar de la confianza del hombre debería ser el Señor Dios, como está revelado en su amado Jesucristo, su amado Hijo Jesucristo. Y cuando dejamos este estándar, siempre vamos hacia abajo y nunca hacia arriba. El profeta aquí en este capítulo advierte al pueblo de Dios que no mire a Egipto en busca de ayuda, sino que mire al Señor porque Él defenderá a Jerusalén, dice aquí. Y el peligro era predominante y era tan evidente que los israelitas acudirían a Egipto, que es el profeta. Aquí el profeta continúa advirtiendo a Judá acerca de la futilidad de tal medida. Egipto es la amenaza de este capítulo y Asiria solo está mencionada aquí. Este es un capítulo muy práctico para todos los cristianos hoy, porque la mayoría de nosotros tenemos una inclinación a apoyarnos en algún tipo de apoyo material o físico, a poner nuestra confianza en algo físico en este mundo, algo que se va a acabar, en vez de poner nuestro apoyo en el brazo poderoso de Dios que es para siempre, eternamente. Sí. Versículo 1 aquí, este es el quinto ay, y se pronuncia sobre los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Observemos que el movimiento es siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Observemos también que el ay no es para Egipto, sino para los que acuden a Egipto.
Egipto tenía carros, jinetes y sus fuerzas eran fuertes, numerosas. Una filosofía materialista dice que es sabio mirar a Egipto. La verdadera fuente de dificultad era que el pueblo de Dios no lo buscaba a él ni lo miraba. Este era su problema, que como no confiaban en el Señor, acudían frenéticamente a alguna muestra de poder físico eterno. Eso pasa hoy en día mucho y pasará más a menudo mientras el tiempo más pasa. El hombre dependerá más de sí mismo, se creará a Dios. El salmista dice en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Los salmos son impresionantes porque narran la verdad pura. Aquí en el versículo 2 aquí hay un poco de ironía, aquí en el versículo 2. Pues de todo el Señor es tan sabio como los que acuden a Egipto piensa que son. Dios está contra quienes acuden a Egipto. Dios se opone a toda la forma de apostasía, a toda la forma de apostasía. Los versículos 3 y 4. En el versículo 4 vemos a un cachorro de león rugiendo por su comida o su presa. Y una compañía de pastores se acerca con el claro propósito de quitarle esa comida. Ni el número ni el ruido le asusta. Parece seguro que el valiente león refleja a Jehová mismo. Nada le asusta, que ha descendido para contender con algún enemigo aquí en la tierra. La pregunta aquí que surge es la siguiente. Entonces, ¿contra quién pelea Jehová? Y eso explica en el versículo 3. Jehová nunca lucha contra la fe, ni contra el remanente penitente de su pueblo, sino que aquí lucha contra el ayudador y el ayudado. Aquí la figura cambia y el Señor Dios se asemeja a las aves que vuelan en el versículo 5. Si la figura de Jehová como un cachorro de león es apropiada a la luz del enemigo de Jerusalén, entonces a la de un ave que guarda su nido, agitando las alas, dice, refleja sus acciones hacia la ciudad de Jerusalén, su amada ciudad. Este contraste de firme fortaleza con tierna gentileza es un bonito cuadro aquí. La mamá ave no nos da una bonita imagen aquí de su tierno cuidado. El versículo 6 se ruega volver al Señor, ya que es su intención proteger a su pueblo. Ellos pueden confiar en Él, en su seguridad. Sin embargo, ellos están en un estado de revuelta. Versículo 7 de este capítulo 31. Aquí el profeta mira al día en que ellos se volverán de sus ídolos a Dios. En el versículo 8, aunque los asirios son el peligro inmediato aquí para la ciudad santa, el énfasis es que aquí en este capítulo ha estado sobre el peligro de acudir a Egipto, a buscar ayuda y no en el peligro de un ataque de Asiria. El Señor ha decidido que los asirios fracasarán y caerán en su ataque sobre Egipto. Por lo tanto, el verdadero peligro aquí estaba en acudir a Egipto, como dice la profecía, buscando ayuda, pero no del Señor. Y finalmente, en este corto capítulo, el Señor tratará con los asirios. Este capítulo concluye con la certeza de que es Jehová el que habla. Y él ha tomado su lugar en Sión con una ardiente ira contra sus enemigos en Jerusalén. Capítulo 32. Este último capítulo es muy corto y tenemos suficiente tiempo todavía para seguir. Este capítulo es una bonita nota brillante entre el quinto y el sexto ay, y un rayo de luz para el pueblo de Dios en un lugar oscuro.
Dice que ha pasado algún tiempo desde que la persona del rey estuvo ante nosotros, pero lo encontramos de nuevo en este punto, porque no puede haber bendición milenial sin él. El marco aquí es la tribulación y la subsiguiente bendición del reino milenial. Aquí en el versículo 1 de este capítulo 32, este versículo nos proyecta en el reino. El reino es, el reino es otro que el Señor Jesucristo. El carácter de su reino es justicia. Y esto lo podemos comparar con el capítulo 11. En el versículo 2 aquí, Él no solo es rey, sino también el Salvador del mundo. Él llevó el juicio de pecados por nosotros y también es una roca de protección. Se nos presenta en Isaías 26:4 como la fortaleza de los siglos. Este es otro aspecto de su ministerio bajo la figura de la roca. Aquí en los versículos 3 y 4, habrá un entendimiento espiritual dado a todo el pueblo de Dios. Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos el espejo, dice, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Los verdaderos valores espirituales, hermanos y hermanas, serán entonces reconocidos y hechos obvios. Aquí en los versículos 5 y 8, todo se verá con su verdadero valor y su verdadero color en ese día. A todo hombre se le verá por lo que es. No habrá lo de poner al frente o fingir ser lo que no somos. La marca de la hipocresía será eliminada. Notará la palabra generoso aquí en este capítulo, en este versículo. En los versículos 5 y 8, la palabra tramposo significa una persona ruda o grosera. Versículos 9 al 14 aquí de este capítulo 32. La mujer que vive en placer en ese día no sentirá el juicio venidero. Esto es importante. Dice, la mujer que vive en placer en ese día no sentirá el juicio venidero. Por lo general, las mujeres son las primeras que se alarman y son sensibles al peligro. Por lo general, aquí continúan en el placer, dice, y la frivolidad porque son insensibles a la grave situación. Dice que están muertas mientras viven en el placer. El juicio viene sobre la tierra y la tierra queda desolada. Esto tiene un cumplimiento bifocal tanto cerca como lejos. Su cumplimiento parcial bajo Sennacherib, el rey Sennacherib, pero mira hacia adelante el día futuro de la gran tribulación también. Los versículos 15 aquí, como la tierra de Israel prosperó bajo una doble bendición de lluvia, la temprana y la tardía, como vemos en Oseas 6:3 y Jeremías 5:24, también en Deuteronomio 11:14. Así habrá un doble derramamiento correspondiente del Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel en aquel día. El primero, o la lluvia temprana, cayó en Pentecostés. Se debe hacer una distinción entre los últimos días aquí, cuando la predicción tiene que ver con la iglesia. Dice que los últimos días, en cuanto a su relación con la iglesia, comenzaron con la venida de Cristo, pero tiene una referencia especial con el tiempo del final del siglo. Los últimos días, en cuanto a su relación con Israel, son los días de la exaltación y bendición de ese pueblo. Como leemos en Joel 2, del 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor en Joel.
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Notemos el término aquí, después de esto, que se refiere a los últimos días. Pedro usó esas mismas palabras y citó en Joel, la palabra de Joel la citó en Hechos 2:16. La lluvia temprana en Pentecostés resultó en 3,000 almas que aceptaron al Señor. Pero los representantes de la nación estaban lejos de hacer lo mismo. Y así vino sobre ellos la ira hasta el extremo, como leemos en 1 Tesalonicenses 2:16. Esto sigue esperando su clímax cuando hayan regresado a la tierra. Cesará con el derramamiento del Espíritu Santo como la lluvia tardía en aquel día. Durante este largo tiempo dice que la tierra está desolada, así como su pueblo. Israel espera la lluvia tal día y solo ellos son sus objetivos. Dios, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo vino a esta tierra en Pentecostés y ese evento nunca se ha repetido, nunca se ha repetido. Sin embargo, no puede haber un segundo derramamiento durante esta dispensación porque Él ya está aquí. El Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu no se puede derramar sobre Israel mientras Él esté aquí en esta dispensación. Y me refiero al Espíritu Santo. Él no puede ser derramado sobre Israel mientras estén esparcidos. Cuando Israel sea restaurado en su tierra, entonces vendrá la segunda efusión del Espíritu, como se nos dice aquí en Joel y Hechos y en Zacarías 12:10. Aquí en el versículo 17 de este capítulo 32, este es otro gran principio espiritual aquí, que es para los hombres de todos los siglos. La obra de justicia es siempre paz, y el efecto de la justicia es siempre reposo y una bendita seguridad. Versículo 20, aquí casi terminando ya. Este último versículo se usa tan constantemente como la siembra de la palabra del Evangelio, que es difícil admitir cualquier otra idea. Sin embargo, aquí los lectores judíos se entendían una siembra en la tierra, entendían que una siembra en la tierra, tan literal como la tierra misma, en la que se hace la siembra literal. Así los animales que hacen la obra, dice, por ellos se les permitirá alejarse a los campos cultivados por la abundancia de la cosecha. Todo lo que siembren dará abundancia en aquel tiempo. De modo que no tendrán ninguna preocupación por algún pequeño daño en los campos. Pero lo que deberíamos recordar es que tenemos que sembrar la palabra de Dios y enseñarla y estudiarla cada día. Eso es lo que nos muestra esto. Nosotros debemos de aprender la palabra del Señor, estudiarla, usarlas para nosotros y llevarlas a otros, como dice el Señor, y hacer discípulos. No perdemos el tiempo, hermano, toda la semana aquí. Ganamos, ganamos, porque aprendemos más del Señor, de ese gran rey, de esa gran promesa que se nos dará en el fin de los tiempos. Y esos tiempos están ahí. Las profecías se están cumpliendo por segundo. Si vemos las noticias y vemos las profecías, todo está a la par. Con esto terminamos estos 3 capítulos. Gracias a la misericordia del Señor pudimos terminarlos. La semana que viene comenzamos con el capítulo 33, 34 y lo más probable 35. Estamos entrando a la mitad del libro de Isaías. Como le dije anteriormente, Isaías es una mini Biblia. Entender la profecía y el libro de Isaías es entender un 70, un 80% de la Biblia. Todo está ahí. El profeta narra desde el principio hasta el fin del tiempo. Señor me le bendiga
y que esta palabra le haya llegado a todos ustedes y que la guarden en su corazón y que la lleven a otro. Hasta la próxima semana. Amén. Como siempre nos quedamos sin palabra, ministro. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te siga dando tanto amor a la enseñanza, tanto de nuevo para enseñarnos lo que, darnos por gracia lo que por gracia recibes. Que Dios te bendiga. Amén. Estamos en el tiempo de las preguntas. Pueden ir preparando si tienen alguna pregunta, si quieren aportar algo a la clase.